Bueno, muy bien, esta noche vamos a empezar con una nueva lección y es acerca de nuestros límites, sus mandamientos y comenzamos rápidamente. Como les había comentado alguna vez, alguien me había dicho, me había preguntado, bueno, ¿cuántos mandamientos son? Nosotros no podemos cumplir todos esos mandamientos, son 613 mandamientos. Bueno, pues no los vamos a conocer todos, no los vamos a conocer porque sería varios días de lectura por lo menos y poderlos clasificar. Sin embargo, pues entendiendo, son 613 mandamientos. Pero vamos a comenzar a leer un versículo, vamos a ir a Primera de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces vamos a ingresar aquí acerca del tema y vamos a ver un resumen de lo que vamos a ver durante esta lección. Debemos dedicarnos primero a conocer esos mandamientos y aquí vamos a tocar unos muy puntuales, no son todos como les dije, son muy puntuales que vamos a encontrar aquí en la Torah y por supuesto esos mandamientos, pues cuál es el propósito para el pueblo de nuestro Creador. Entonces los mandamientos de Dios santifican a Israel haciéndolo un pueblo, ¿qué? Un pueblo apartado para Dios. Y todas esas leyes de santidad, pues, ¿qué es lo que definen? ¿Hacia dónde debe ir el pueblo de Dios? ¿Cómo debe presentarse? ¿A qué debe parecer? O sea, que su gente, más bien, debe parecer pueblo del Creador, cumpliendo mandamientos. Entonces, por ejemplo, ¿con qué mandamientos? Las leyes dietéticas. ¿Qué proporciona la ley de dietética? Dios le ofrece al pueblo un menú con esas leyes dietéticas. Dios le ofrece, le presenta al pueblo de Dios un menú. ¿Okay? Los mandamientos también de amar a Dios y al prójimo también especifican que resumen todos los mandamientos que encontramos en la Torá y en alguna lección tocamos ese tema. ¿Cuál es el propósito de la lección? Discutir la diferencia entre los mandamientos. Vamos a examinar algunos mandamientos eh, puntualmente, como les dije, y la complejidad. Esto ya lo vimos. Vamos al otro, los propósitos. Hay mandamientos que son aplicables y hay otros mandamientos que hoy en día pues no aplican para nosotros. Vamos a ver cómo los mandamientos santifican al pueblo del Creador y qué hacen para distinguirlo. Vamos a examinar las leyes dietéticas bíblicas y vamos a considerar cómo nos enseña la Torá a amar a Dios y a nuestro prójimo. Dentro de todos estos temas, vamos a ir rápidamente y vamos a ver esos 613 mandamientos, pero grupales, no es que vamos a tocar uno por uno. Vamos a ver cuáles son los mandamientos positivos, qué son los mandamientos negativos, a qué se refiere con eso, ¿ok? ¿A qué se refiere diciendo positivos y negativos? Para que vayamos conociendo esos términos. ¿Cuáles son los mandamientos aplicables? Si es verdad que es imposible o por el contrario no es imposible cumplir esos mandamientos. ¿Hay algún aspecto que atañe en el cristianismo con respecto al cumplimiento de los mandamientos? Vamos a ver unas leyes ceremoniales que dentro de esas leyes ceremoniales, ahorita usted se va a dar cuenta que nosotros en las reuniones
pues hacemos una bendición con respecto al cumplimiento de un mandamiento. Vamos a ver algo de la dieta kosher, acerca de la silla de Moisés, acerca del gran o el más grande de los mandamientos y también acerca del amor al prójimo. Entonces, todos esos temitas los vamos a tocar, yo creo que durante dos o tres martes. Entonces, comenzamos con los 613 mandamientos. Vamos a ir a Mateo 12:34. Y nosotros conocemos ese pasaje, ¿m? Cuando nuestro maestro dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que uno dice muestra lo que uno es, dicen otras versiones. Lo que uno dice muestra lo que uno es, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. En este caso, los mandamientos son directamente, entonces, ¿desde dónde? Desde el corazón. ¿Desde el corazón de quién? Pues desde el corazón de Dios. Entonces, cada uno es una expresión de qué? Del amor, de la misericordia, de la piedad que viene descendiendo del cielo. Entonces, ¿de qué nos debemos llenar? De su palabra. ¿Qué debemos conocer? Sus mandamientos. ¿A quién debemos tener en nuestro corazón? Entonces tenemos 613 mandamientos y esos mandamientos están divididos en positivos y mandamientos negativos. ¿Cuáles son esos mandamientos negativos? No debes, ¿sí? No debes hacer esto. Y los mandamientos positivos, debes hacer eso. Entonces, a eso se refiere esos mandamientos positivos y esos negativos. Entonces encontramos negativos 365 mandamientos en la Torá y 248 mandamientos positivos de que debes hacer esto. Entonces tenemos 613 mandamientos. ¿Ok? Bien, vamos a... No debes, o sea, son prohibiciones. Tú no harás. No harás. A veces encontramos, no harás. O es una prohibición. ¿Mm? Y los mandamientos positivos, más bien, son como una exhortación. Debes hacer esto. Haz esto. ¿Ok? Mandamientos aplicables. Como les he compartido algunas veces, nosotros tenemos todos estos mandamientos, pero no todos los mandamientos son aplicables en nuestra situación actual, en nuestra vida hoy en día. No son aplicables porque hay muchos mandamientos que están en vigor, o sea, están en vigencia, pero ¿por qué? Porque esos mandamientos son aplicables allá en la tierra de Israel. Nosotros no estamos en la tierra de Israel. Hay otros mandamientos que, o esos mismos mandamientos que son aplicables en la tierra de Israel, pues no son aplicables a las demás naciones o fuera de la nación de Israel. O sea, no en los países fuera de la tierra de Israel. Y hay mandamientos en vigor solo mientras exista, por ejemplo, el templo, mientras haya el sacerdocio allí, ¿sí? Los levitas, el sacerdote. No hay templo, no hay sacerdocio, no hay levitas, pues no hay mandamientos. Hay otros mandamientos que son aplicables a, al Sanedrín. No hay vigencia, no hay aplicación de esos mandamientos. ¿Ok? Entonces, encontramos aplicables positivos hoy en día 77, 194 negativos aplicables y mandamientos aplicables solo en la tierra de Israel 26 de todos esos 613 mandamientos. Ahora, ¿es posible o es imposible cumplir mandamientos? Porque a nosotros no, es que eso es imposible. No es imposible, es todo o nada. Entonces nosotros con Dios algo es siempre mejor que nada. La Torá nunca es todo o nada. Con nuestro Creador, con nuestro Dios, algo es siempre mejor que nada. Ir conociendo los mandamientos
ir aplicando esos mandamientos que estén vigentes. Mire lo que dice Deuteronomio 30, 11 al 14. Este mandamiento, bueno, esta versión que coloqué acá, con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas, ¿quién irá al cielo por nosotros y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Porque la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu interior para que la obedezcas. Eso está en Deuteronomio 30 del 11 al 14. Entonces, como le digo, la Torah nunca es todo o nada, nunca. Con Dios, algo es siempre mejor que nada. La Torah para el creyente, hablando del creyente cristiano. Entonces, solo por vivir la vida cristiana, el creyente, el cristiano promedio, esa persona ya ha guardado la mayor parte de la Torah en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos obedientes. Moralmente luchamos para hacer las cosas bien, ¿sí? La vida cristiana ya no es nosotros somos conocidos, fuimos conocidos y conocemos las personas que son creyentes, que son cristianas, como personas que son obedientes. Son conocidos como personas de un talante moral diferente a la persona del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos en nuestro corazón la Torá. Y es así. Hay integridad, se muestra ayuda, se muestra misericordia, se muestra obediente a la palabra. Todas esas leyes morales que están escritas en la Torá. Y se sigue trabajando en eso en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el creyente, pues ya está guardando, ya ha guardado, y los que están llegando a los pies del Mesías, pues ellos comienzan también a guardar la Torá, la mayor parte del cristianismo. Santificado por los mandamientos. Como les dije en los encuentros nuestros, nosotros posiblemente hacemos una bendición. Hacemos una bendición, por ejemplo, para tomar el vino, para colocar, por ejemplo, cuando me pongo los tzitzit, pues hago una bendición. Al colocar la mezuzá, hago una bendición. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 6:9, escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Entonces, aquí con todos estos ejemplos, ¿qué bendición se hace al realizar un mandamiento específico? Por ejemplo, uno al colocar la mezuzá en la jamba de la puerta, pues uno dice, bendito eres tú, Señor nuestro, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado colocar la mezuzá. Amén. ¿Sí? Y por el Mesías Yeshua, y uno sigue y le da gracias a nuestro Dios. Amén. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:9, la mezuzá. Mezuzá significa jamba. Mezuzá, jamba, la jambas de la puerta. ¿Sí? Realmente mezuzá es la jamba de la puerta. No es realmente este cosito. Lo que sucede es que por la historia, por la persecución al pueblo de Israel, al pueblo judío, pues, y por el peregrinaje, pues ellos colocaron ese versículo, lo escribían en el rollito y lo metían en este contenedor pequeñito, ¿ok? Y cuando ellos se trasladaban o se iban, pues lo retiraban y se lo llevaban para otro lugar. Nunca se deja en el lugar donde se habitó, sino donde se va a habitar. Y se colocan también al interior de las habitaciones, al interior del hogar, de la casa, a excepción del patio, a excepción de la cocina o del baño. Entonces se utilizan estos contenedores y adentro se coloca el rollito de Deuteronomio.
Otro ejemplo, días del Omer, ya ustedes conocen, ya saben qué es la cuenta del Omer, y dice en Levítico 23, 15 al 16, o para contar los días hasta el Pentecostés. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado en relación con la cuenta del Omer. Cada día, después de Pesa, comienza a contar los días y pues cada día pues uno hace es como un devocional, una meditación, teniendo en cuenta la historia, recibir la palabra, teniendo en cuenta en el primer siglo el derramamiento del Santo Espíritu. Hay un ejemplo aquí que dice Deuteronomio 22:8. Cuando construyas una casa nueva, debes hacer un muro de protección alrededor de la azotea para que así no seas culpable de homicidio si alguien se cae de allí. Entonces, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado construir un barandal. Amén. Eso lo hace la casa de Judá, ¿ok? Pero pues cuando uno comienza a leer la escritura, la Torá, colocar, son ejemplos que estoy dando. Pero, por ejemplo, el barandal es un mandamiento, es una instrucción. Y por ejemplo, uno que es muy conocido también es en Sucot. Levítico 23:42 dice, vivirán en enramadas durante 7 días, todo israelita de nacimiento vivirán en enramadas. Entonces se hace lo mismo cuando se construye la choza, la azúcar. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado a morar en la azúcar. Entonces, encontramos por obediencia, por agradecimiento, mandamientos, ¿sí? Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ¿qué? De servirle. El mandamiento no es visto como una especie de tarea desagradable, como muchas personas lo consideran así hoy en día en la iglesia evangélica, por ejemplo, o dolorosa. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de eso. Simplemente es así, así de sencillo, no hay conocimiento. Como dice en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, los indoctos y los inconstantes, se refiere a los que no estudian las Sagradas Escrituras, los indoctos, los que no tienen conocimiento, los inconstantes, estudio un ratico y no estudio después, cojo un versículo pero no estudio lo demás, el inconstante, voy a aprender de la Escritura pero no vuelvo, ¿ok? Los inconstantes, sino como un privilegio especial, una oportunidad de servir a nuestro Dios. Apartados por sus mandamientos, dice Hebreos 10:10, por esa voluntad o por eso el sacrificio del cuerpo del Mesías nos hace santos porque Él hizo lo que Dios quería al sacrificarse una sola vez para siempre. En la versión de Biblia de las Américas dice lo siguiente, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías ofrecida una vez para siempre. ¿De qué manera Dios santifica? Santificar es apartar. ¿De qué manera Dios aparta a su pueblo Israel con sus mandamientos? Hebreos 10:10. Y recordemos este versículo, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile, sed santos porque yo soy, Yud Hei Vav Hei, vuestro Dios, soy santo. ¿Qué es la santidad? Entonces, aquí sí abran los micrófonos y yo quiero escuchar todos, ¿qué es la santidad? Pues santidad, eh, pues para mí santidad es estar cumpliendo o ser obediente a la palabra del Señor. Eso me hace a mí irme santificando, irme alejando o apartándome de lo que no le agrada a Dios. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien da? ¿Otra? ¿Alguien más? No, básicamente es obediencia. Ok, obediencia. Listo. Sí, cuando nosotros obedecemos las instrucciones, la palabra, la Torá, como palabra, como esas instrucciones de nuestro Padre, de nuestro Papito, de nuestro Abba, ¿eso qué hace en nuestro corazón y en nuestra vida?
me va apartando de lo que Dios no quiere, de lo que Dios no quiere que nosotros participemos, de lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Si nosotros no entendemos qué es santidad, pues no vamos a comprender qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida hoy en día. Yo que estoy mirando, yo que estoy haciendo, yo que estoy hablando, yo que estoy compartiendo, yo que estoy viviendo. O soy o no soy. La palabra de Dios dice, o están conmigo o no están conmigo. Así no dice la escritura. Así no dice. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ese es el dicho de nosotros. Bueno, está conmigo. Estamos jugando un partido. ¿Está conmigo o no está conmigo? No. Dios no está jugando. Dios dice, o estás conmigo o estás en contra de mí. Y eso dice la escritura. Entonces, esa palabra santidad, cuando vamos a Levítico 19:2, esa palabra, sed santos porque yo, Yud Hei Vav Hei, soy santo, viene de la palabra kadosh en hebreo. ¿Qué significa kadosh? La palabra hebrea que proviene de la raíz kadash y significa santo o separado, ser apartado, ser santo. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Y en eso estamos caminando nosotros. Y ahora entendemos qué es ser kadosh, kadoshim, kadash, kadosh, sed santos porque yo, Yud Hei Vav Hei, vuestro Elohim, soy kadosh, soy santo. ¿Okay? Entonces, no olvidemos, santidad viene de kadosh, ser apartado, ser santo. Entonces, esa palabra kadash, que es la raíz de kadosh, es santo, santificado, sagrado y separado, sagrado y separado. Por eso la escritura dice nación santa, pueblo santo, nación santo. Israel es la nación santa, es la nación apartada. Pero una vida santa no es exclusiva de ¿quién? De la casa de Judá, del pueblo judío, no. Porque ya entendemos y comprendemos nosotros que Israel no es casa de Judá, no son los judíos hoy en día. Somos casa de Israel, los extranjeros, casa de Judá. Ese es el pueblo santo, esa es la nación santa. Por eso el apóstol Pedro se refiere también a los creyentes en ese tiempo, en ese mismo lenguaje. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9, que está citando precisamente Éxodo 19:6. 19:6. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciáis las virtudes, anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Una vida de santidad, una vida santa. Y Primera de Pedro 1:14 al 16, citando Levítico 19:2. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en alguna manera de vivir, no dice, dice en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, refiriéndose a qué? A Levítico 9:2. Sed santos porque yo, Yud Hei Vav Hei, vuestro Elohim, soy santo. Eso significa santidad. No se nos olvide, somos apartados. Ser apartados, caminar apartados de la vanagloria de este mundo. Y ahí continuamos nosotros a conocer otros mandamientos. Por ejemplo, el respeto por los padres. La santidad se refleja en la manera en que tratamos a nuestros padres. Tratamos. Levítico 19:3, que es el versículo siguiente, dice, cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre.
en hebreo aparece reverenciar como la palabra yaré. Y esa palabra yaré significa temor, respeto, venerar. Honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20:12. Dice, honrarás, honrarás, honra. Honrar significa que como mínimo tiene que darle de comer, de beber, de vestir, de cubrirlo con un techo, de guiarlo al entrar, de guiarlo al salir. Eso es honrar a nuestros padres. Reverenciarás, dice. Los hijos, pues, no deben pararse en el lugar de qué? Del padre, del papá. Yo no me voy a parar en el lugar de mi papá, ¿sí? Ni sentarse en el lugar de su papá, tampoco contradecir las palabras, ni inclinar la balanza contra él. Esa es la manera de honrar, de reverenciar a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces, santidad significa reverenciar, en este caso, a los padres. Levítico 19:9. Hay varios mandamientos que están en las escrituras y habla acerca de la ayuda a las demás personas, el cuidado de los desfavorecidos, de los más débiles. Hay leyes de santidad que involucra hacer esto, ¿sí? Contienen varios mandamientos sobre este aspecto, sobre este cuidado. En Levítico 19:9 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. ¿Qué sucedía? Que en los campos, pues no recoger todo, 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 todo y, mejor dicho, dejar ahí, mejor dicho, ni una papa, sino que la costumbre, obedeciendo la instrucción, en los alrededores se dejaba, como dice acá, en los últimos rincones de tu campo, dejar espigas para que los más desfavorecidos, los más pobres, pudieran tomar algo para el sostenimiento. Incluso de los mismos trabajadores o de los mismos esclavos. Del resto, se podía hacer uso para el comercio. Y recordemos lo que dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de nuestro Elohim, de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a quién, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Entonces, santidad significa también cuidar de los demás. Acerca de la honestidad, cuando leemos Levítico 19:11, no hurtarás, ni engañarás, ni se mentirán unos a otros. Cuando una persona es religiosa, se comporta de una manera semejante a las personas comunes y corrientes del mundo, a personas que viven alrededor, que no son temerosos. Y digo religiosa porque pues uno es, entre comillas, religioso. Si yo me comporto así, comportándome como es la demás gente del mundo, pues, ¿cómo vamos a hacer ver a nuestro creador? Pues lo vamos a hacer ver igual que los que están afuera, comunes, lo vamos a hacer ver ordinario también, de la misma manera. Primero porque estoy diciendo, no, es que yo soy tal, no, es que yo hago esto, y cargan la Biblia debajo del brazo y me comporto de manera común y ordinaria, pues estoy diciendo, mire, este es mi Dios, él también es así, común y ordinario. Eso es lo que estamos mostrando. Si yo digo que soy hijo del Creador, que yo soy santo, que yo soy Kadosh, y mis palabras que hablan, y mis oídos que escuchan, y mi comportamiento cómo actúa frente a las demás personas, pues estoy diciendo, así es mi Dios. Eso es lo que yo creo. No estoy creyendo nada, está haciendo lo mismo que los de afuera. Entonces, un creyente que roba, un creyente que engaña, un creyente que miente, un creyente que con daños o maldad o perjurios, pues está haciendo es dañar la reputación de nuestro Creador. Entonces, lo contrario de lo que es santo, lo contrario de lo santo es profano. Entonces, estamos profanando todo de nuestro Creador, hasta su nombre. Amén. Entonces, santo es poner aparte. Kadosh es apartarnos. Profano es algo común y algo ordinario. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Entonces, santidad significa también integridad. Hoy en día se habla de ética. La ética, eso ya no sirve para nada. Eso
ni en las universidades se enseñan, ni si enseñan a los nuevos estudiantes, no sé cómo estará el pensum, será probablemente por ahí algunas horitas y hablan solo cháchara de la ética. Y puede que les enseñen ética, pero integridad va mucho más allá. Acerca de la santidad en la balanza justa, ¿sí? Levítico 19, 35 y 36 dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. No injusto, sino un injusto, con H, injusto. Yo soy Yud-Hei Vah-Hei, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, la santidad requiere honestidad y también requiere ética en los negocios. ¿Ven? Santo, profano, común, ordinario, integridad, todo eso hace parte de lo que nosotros comenzamos a conocer como Kadosh, como Kadoshim. ¿Mm? Nosotros vemos en el mundo como muchos ministros eh, pues realmente lo que le traen es desgracia a la fe y nosotros debemos realmente dar testimonio, hasta orar por esas personas. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña, no tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Lo mismo aparece en Deuteronomio 25, 13 al 14. Entonces, la santidad, ¿qué implica? Estándares éticos, integridad y estándares éticos. Dando el beneficio de la duda, Levítico 19, 15. Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo, con justicia. Entonces, el mandamiento de juzgar al prójimo rectamente significa dar el beneficio de la duda. Santidad es retener el juicio. Ahora, acerca del calumniador, Levítico 19, 16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Hay una palabra que hemos escuchado y es Lashon Hara, y eso lo hemos visto en las parashá. Lashon Hara es una expresión hebrea que significa lengua mentirosa, lengua mala, refiriéndose a qué? Chisme y refiriéndose a difamar. Y ese chisme y esa difamación hace daño, destruyen la vida de una persona, se destruye a sí misma, destruye a los demás porque los demás están escuchando y hacen que destruyan la reputación de una persona. Lashon hara, ¿sí? Mala lengua, chisme o calumnia. Esa lashon hara son todos ese mal hablar acerca de la vida de esa persona. Es en contra de su vida. Por eso hace tanto daño. El chisme hace daño impresionante. ¿Por qué? Porque al difundir una información que es negativa, que es contraria, que es mentirosa sobre alguien, incluso si es verdad, es mejor como callar. Hoy tenía una discusión y yo no quiero hablar, decía, no, es que mejor dicho ni hablemos, decía hoy por ahí. Entonces, eso es lo que hace es perjudicar a que el carácter de esa persona, sí tenga un carácter, pero mejor dicho, arrastrado, pero pues para no arrastrar más a esa persona, pues es mejor uno callar la lengua y no hacer la Shon Hara. Amén. Entonces, porque se termina de degradar esa persona. Y eso es lo que hace la lengua mala, ¿sí? Degrada la imagen de esa persona que fue creada. Y pues si tiene unos malos caminos, unos malos hábitos, una mala educación, pues uno como que tratar de entenderlo no significa que voy a aceptar todo de esa persona, no. Entonces, santidad también significa en este aspecto tener una conversación correcta con las personas, de las personas y para las personas. Amén. Guardándose de la amargura. Levítico 19, 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. También refiriéndonos un poco a lo que vimos ahora. La Torá, la instrucción de nuestro Creador, está prohibiendo guardar rencor.
en este aspecto. Entonces, santidad significa practicar el perdón. Honrar las canas, honrando las canas. Dice Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Mira esa conexión que hace nuestro creador acá. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy Yud Hei Bab Hei. Amén. Santidad significa respetar a los ancianos. La cultura de la Torá es honrar las canas y la sabiduría de esas personas. Esa sabiduría que durante años esas personas han ganado a través del tiempo, de su vida. Amén.